También quiero unirme a la felicitación a la iglesia por la jornada del domingo pasado, en el que tampoco estuvimos nosotros, pero estuvo muy bueno, se vio algún videíto de alguna obra de teatro muy bien llevada adelante y un formidable equipo de distribución de folletos, así que bueno, gracias a Dios por esa alma que vino a escuchar la palabra. Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, para continuar nuestro estudio regular de la epístola. Hoy Sara me pegó un susto bárbaro porque dice, papá, ¿no vamos por el 18? Yo dije, uy, yo estudié el 16. Pero no, ya estaba adelantada nomás. Muy bien. Estuvimos la última vez con Timoteo acompañando a Pablo en el comienzo del segundo viaje misionero. Vimos los primeros 5 versículos con quien. Hoy nos corresponde comenzar con los versículos que van del versículo 6 al 40. Si podemos llegar, pienso que sí. Porque es un capítulo muy dinámico. Vamos a leer allí entonces en el capítulo 16, versículo 6. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia. Le pedí a Lautaro que pusiera un mapita, ahí se irán fijando las ciudades, porque yo no soy mucho de los mapas, ya me olvido por completo de mencionarlo, pero las ciudades que vamos a ver ahora están ahí. Y lo que sucedió es que ellos fueron desde Antioquía, de Antioquía hacia hacia Asia, hacia lo que es la zona de Turquía ahora, con toda la intención de ir hacia el oeste, pero Dios les fue impidiendo y los fue corriendo para que finalmente terminaran en el puerto de Troas, sobre el mar Egeo, para cruzar a la parte norte de Grecia, que es la moderna Macedonia, y en aquella época también se llamaba de igual manera. Lo resumo así porque van a nombrar muchas ciudades, ustedes lo pueden ir siguiendo ahí. Atravesaron la región de Frigia y de Galacia, porque les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a la frontera de Misia, procuraban entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, después de pasar junto a Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión en la que un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. En cuanto vio la visión, de inmediato procuramos salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado para anunciar el Evangelio. Vemos entonces que en esta dirección que ellos intentan tomar, naturalmente empiezan a pensar en ir por todo Turquía o Asia, la provincia de Asia, por lo que es la moderna Turquía, en dirección oeste, siguiendo la faja de las zonas costeras, porque Pablo siempre trabajó así, yendo a las ciudades importantes y a los centros comerciales y a los centros de donde había mucha gente para establecer allí la obra y después que la obra estuviera establecida en las ciudades importantes, ir hacia todos los sectores menores del lugar. Ese siempre es el modus operandi del apóstol Pablo. Pero por razón que está para determinarse, no fue pedido, no le fue permitido hacer esa ruta. Así que él empezó a doblar hacia arriba, por así decirlo, hacia el norte, para ir hacia la parte noroeste del territorio y penetrar por allí, pero tampoco. Dice que el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, no se lo permitió. Entonces él tuvo que ir directamente a donde tuvo esa visión y dirigirse directamente al puerto de Troas, que está allí en el norte, que es el puerto que está frente al mar Egeo, para poder cruzar directamente hacia la zona norte de Grecia. El versículo 10, Lucas usa por primera vez aquí el término de la tercera persona del plural, nosotros. Así que asumimos que a partir de este momento, Lucas deja de ser descriptivo en tercera persona, deja de describir hechos en los que él no participó y se suma al equipo misionero, porque él dice, en cuanto vio la visión de inmediato, procuramos. O sea, él está ahí. Salir para Macedonia, teniendo por seguro que Dios nos había llamado, de nosotros, llamado para anunciarles el Evangelio. Así que ahora tenemos un equipo de 3 personas. Tenemos a Silas, a Pablo, a Timoteo y a Lucas. Lucas y Timoteo, gentiles, o Timoteo medio gentil, medio judío, pero gentil al fin.
Lucas gentil. Y allí tenemos a Silas y a Pablo como judíos en este asunto. Así comienza el asunto. En todo este capítulo nosotros vamos a ver cómo inicia la iglesia en Filipos, que es la primera iglesia del continente europeo que registra la historia. Es el ingreso directo del Evangelio a zona europea, por primera vez en la historia. Y lo hace en 3 momentos diferentes. Bueno, en 4 momentos diferentes. El primero lo hemos leído. El intento del equipo misionero de ir por la zona costera, luego el intento de un poquito adentrarse en el continente y después la orden directa del Señor de que se dirigieran al norte de la moderna Turquía para cruzar el mar Egeo, que es una parte, una subdivisión del mar Mediterráneo que separa la moderna Turquía de la moderna Grecia. Y así fueron. Entonces dice así en 11, zarpamos pues de Troas y fuimos rumbo a Samotracia, que es el puerto de la zona Macedonia, que estaba, porque Filipos está un poco más arriba, y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia y una colonia. Pasamos por allí unos días en la ciudad. Es una ciudad de las más importantes, no es la capital es Tesalónica, a la que se le escribió después las epístolas a los tesalonicenses. Hoy esa ciudad existe, se llama Salónica, se le ha sacado el té, se ve que ya no toman té, deben tomar café. Y puede ser chiste, pónganme la pierna y ríanse un poquito. Esa ciudad ahora se llama Salónica y es una ciudad muy importante aún, pero en esta época estaba Filipos. Filipos era una colonia, nos dice. Esto es muy importante, porque los romanos establecían su dominio en base a varias categorías, y una de las categorías urbanas era la colonia. La colonia era normalmente una ciudad que era una réplica cultural y hasta edilicia de la Roma central. Y era normalmente habitada en su gran mayoría por soldados jubilados de las legiones. Entonces era una ciudad estrictamente romana, era una ciudad de cultura romana y de lealtad patriótica a Roma. Y esto se hacía para descongestionar Roma de la cantidad de soldados que se jubilaban y de demás, pero además para poblar con ciudades leales en todo el vasto territorio que aquel imperio ocupó. Entonces estamos aquí en Filipos, y en Filipos vamos a ver 3 momentos, que iniciamos con el versículo 11 hasta el 15, luego el 16, 24, del 24, 34 y del 35 al 40, y vamos a ver cómo fue desarrollándose la primera implantación de la iglesia europea. Dice así, zarpamos pues a Troas y fuimos directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia, y pasamos algunos días en aquella ciudad. El día sábado salimos de la puerta de la ciudad, junto al río, donde pensamos que habría un lugar de oración. Punto 1, no hay una sinagoga en Filipos. Si no hay una sinagoga en Filipos es porque no hay ni siquiera 10 judíos practicantes, cabezas de familia que puedan juntarse para abrir una. Por lo tanto, es una ciudad sin testimonio básico del Antiguo Testamento. Es una ciudad mayormente y abrumadoramente gentil. ¿Y por qué van entonces al río? Porque los judíos, sus prosélitos e incluso aquellos que llamaban temerosos de Dios, prosélitos son ¿se acuerdan que son esos gentiles que se convertían al judaísmo? Sobre todo los varones que se dejaban circuncidar y pasaban a ser judíos de origen gentil, y después están los temerosos de Dios, que eran hombres y mujeres que temían a Dios, ofrendaban y participaban de algunos cultos en la sinagoga sin llegar a ser parte del pueblo judío y sin llegar a tener los privilegios dentro de la sinagoga, nunca podían dirigir. Pero normalmente, varones y mujeres temerosos de Dios, prosélitos o judíos, cuando no había una sinagoga, hacían sus reuniones de oración cerca de las corrientes de las aguas. Y en Filipos corre un río, un afluente de un río principal griego, que se llama Gangites, que es un río bastante caudaloso, a pesar de ser un afluente, bastante caudaloso, y allí se hacían las
oraciones. ¿Por qué al lado del río? Porque bueno, usted sabe que los judíos tienen muchos ritos de purificación con agua. Entonces, quedaba a la mano. Así que ellos cuando llegan a Filipos, ignoro si sabían si había sinagoga o no, investigan y ven que no hay sinagoga, van directo a donde saben que pueden encontrar un lugar de oración al lado del río. Y dice en la segunda parte del versículo 13, nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido. No hay realmente ningún hombre creyente, o por lo menos ninguno mencionado. No hay ningún judío. Estamos muy cerca de la expulsión de algunos judíos de Roma, ¿se acuerdan? De algunos problemas que habían tenido los judíos. Y acá, en una colonia romana, ¿qué sucedió? La réplica que en Roma. Los corrieron de Roma, los corrieron de Filipos. Por eso está la explicación de esta. Por otra parte, en las colonias no era muy fácil establecer un culto diferente a los cultos romanos. Si bien los romanos eran generalmente tolerantes con todo tipo de religiones, siempre eran tolerantes con aquellas religiones que aceptaban, además de su propia religión, el culto al César, que era un poco de quemar incienso y decir ave César o salve César. Pero los judíos no estaban nada afines a eso. Y nuestros hermanos, los cristianos, murieron por miles quemados como antorchas por negarse a hacer eso, por decir salve César. Por lo tanto, vemos que aquí la ciudad tiene una estructura mental y una estructura religiosa muy semejante a la capital del imperio. Pero había sí algunas mujeres que profesaban fe en el judaísmo. Nos sentamos allí y hablamos a las mujeres que se habían reunido, 14. Entonces, escuchaba a cierta mujer llamada Lidia, cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Era interesante este capítulo. Esta mujer llamada Lidia es interesante porque se llama igual que una región, tal vez provenía de esa región y por eso se la nombra así. Es porque como que se llamara coloniense o maragata, ¿no? No era un nombre particular en especial, era una región. Y cuyo corazón abrió el Señor para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Indudablemente lo que se establece es la intercesión y la acción directa del Espíritu Santo para que Lidia estuviera atenta a la predicación de Pablo. Dice que era una vendedora de púrpura. Para hacer una tela de púrpura de color violeta, que usaban solamente los reyes y la gente de clase más distinguida, se necesitaban 8.000 moluscos exprimidos con su sangre para hacer la tinta de una sola tela. Por lo tanto, era carísimo aquello. Y para ser vendedora de púrpura no iba a venir con un rollo solo, ¿no? Venía con unos cuantos. Por lo tanto, había mucho dinero. Pero es interesante porque en el mundo latino el trato a la mujer era mucho peor que en el mundo judío. Y por lo tanto, si esta mujer era comerciante, era propietaria de un negocio tan fino, significa que por lo menos era viuda o había sido siempre soltera. Sin embargo, más adelante se nos va a decir que tiene familia. Así que era una mujer acaudalada que estaba al frente de un negocio próspero, muy lucrativo, por motivos que ignoramos, pero seguramente no tenía esposo porque la había abandonado, porque se había muerto o porque nunca se había casado. Era vendedora de la ciudad de Tiatira y temerosa de Dios. Se había acercado al judaísmo aún antes. Consideraba a Jehová y seguramente había escuchado más de una vez la predicación de la palabra. Estaba cercana a Dios, no reyectaba, no era una pagana. Era una persona que conocía al Dios de la Biblia y el Espíritu Santo obra directo en ella para que abra sus oídos y naturalmente su corazón. Dice el versículo 15, y como ella y su familia fueron bautizados, nos rogó diciendo, ya que han juzgado que soy fiel al Señor, entren en mi casa y quédense. Y nos obligó a hacerlo. Bueno, despacito por las piedras. Nosotros por supuesto que podemos inferir del texto. Nunca podemos inventar. Inventar no. Inferir podemos inferir. ¿Cómo es que ella y su familia fueron bautizados? Porque acá no se nos dice que toda la familia escuchó.
No. No se nos dice que toda la familia creyó, pero inferimos que si ella fue bautizada, o sacamos la deducción de que si ella fue bautizada es porque creyó en el Señor, porque escuchó lo que Pablo dijo sobre Jesucristo y lo aceptó. Y bueno, luego se sigue, aunque no se dice, que toda su familia también lo hizo. Ahora, no obstante, y recuerden que el libro de Hechos no es un libro doctrinal, es un libro de transición y es un libro histórico, no sería raro que ella como cabeza de familia hubiera tomado una decisión por Cristo y bautizara a toda su familia, porque el término familia es traducido de una palabra que significa casa, y esa casa es un término que significa para la gente de la familia de carne y los criados. Todo. Hizo bautizar a todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué? ¿Porque todos creyeron? No lo sabemos. Pero si lo hubiera hecho como representación, no sería algo desacostumbrado en este tipo de cultura. Ahora, ¿todos llegaron a creer? No lo sabemos. Y si todos recibieron el Evangelio como lo recibimos nosotros y como sabemos nosotros que se llega a ser creyente de la única manera, no lo sabemos. Por eso no podemos hacer aproximaciones, nada más que aproximaciones. Fue bautizado ella y toda su familia. Lo más razonable es pensar que los otros también escucharon. Y lo rogó diciendo, ya que has juzgado que soy fiel al Señor. ¿Cómo juzgaron que era fiel al Señor? ¿Cómo es que pudieron hacer esto los apóstoles? Bien, porque seguramente hay un tiempo de conversación y seguramente ya están instalados en la casa. Y si ya están instalados en la casa, yo dudo que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas hablaran de otra cosa que no fuera el Evangelio. Entonces crece la sensación de que a todos se les predicó y que todos creyeron y que todos fueron bautizados. Pero era importante hacer esa nota. Si juzgué que yo soy fiel al Señor, ¿cómo? Bueno, escucharon el testimonio. Saben cómo ella se convirtió al judaísmo. Saben cómo es que abandonó el paganismo y vino a ser temerosa. Y ahora saben que ha creído en el Señor Jesucristo. Y los bautizan inmediatamente. Esa es otra nota. Antes, en el libro de los Hechos, hemos visto como creyente, bautizado, al toque, al agua, inmediatamente. Hoy nosotros hacemos, en las iglesias que practican el bautismo de creyentes, hacemos una pausa de un tiempo prudencial. ¿Por qué? ¿No es antibíblica? No. Ocurre que la profesión de fe es un asunto que es lo más necesario para la salvación. Confesar a Cristo como Señor y Salvador. Así sos salvo. No sos salvo si te bautizás, pero no creíste. Ahora, sos salvos si has creído, aunque no te bautices. El bautismo implica inmediatamente el ingreso a la membresía de la iglesia. Son desarrollos posteriores que el mundo cristiano ha hecho, que no necesariamente están en la Biblia, pero que no contradicen la Biblia. Es un tiempo de espera para ver el testimonio. Ahora vemos que Pablo recaba el testimonio de Lidia. Sí, lo hace en los pocos días que se quedó con ella, porque estuvo un tiempo prudencial, no es que estuvo. Pero él recaba el testimonio y la bautiza. Ahora, no estamos haciendo nada antibíblico cuando esperamos un tiempo después de la profesión de fe para ver fruto. Simplemente estamos acomodando los tiempos a lo que es la sociedad moderna y convenientemente. Porque si alguien que hace una profesión de fe, pero no se ha verdaderamente convertido, y luego reconoce que no se había convertido y se convierte y ya lo mojamos, después no lo podemos volver a mojar porque queda como que lo estamos lavando al hombre, más que bautizando. Entonces el asunto es que no hay nada incompatible en lo que se hace aquí. Además recuerden, hace poco que ha cambiado la señal del pacto, de hecho este es el nuevo pacto y entonces hay algunas cosas que ellos van a hacer, los apóstoles, que nosotros hacemos de manera diferente, pero sin que haya choque entre sus costumbres y las nuestras, sino un desarrollo natural. Entonces ella, como era una persona acaudalada, como tenía una familia, se ve que numerosa, también tenía una casa grande y los hospeda, de hecho los obligó a quedarse con ella.
Dice el versículo 16, y aconteció que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía espíritu de adivinación. Ellos se instalan en lo de Lidia y empiezan a perseverar, siguen yendo al lugar de oración. Están empezando a recabar de los restos de lo que pudo haber sido alguna vez una sinagoga o de las pequeñas piezas de judaísmo que hay ahí, ellos siguen trabajando y empiezan un núcleo más amplio. Y les sale una patrocinadora, una joven esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual producía una gran ganancia a sus amos adivinando. Claro, no adivinaba ella, sino el espíritu inmundo que tenía dentro. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. Bueno, recuerda que Jesucristo también recibía este tipo de patrocinio y se negaba absolutamente a hacerlo. Pablo también se va a negar. Pero además no es ni siquiera un patrocinio, estamos en una ciudad absolutamente romana. Cuando la pobre chica poseída gritaba esto, los que eran temerosos de Dios o tenían algo de judaísmo pensaban en el Dios de Israel, en el Dios Altísimo. Pero los romanos pensaban en Zeus, que también para ellos era el Dios Altísimo. Así que no había ningún patrocinio, había una confusión. Había una confusión. Versículo 18. Hacía esto por muchos días. Y Pablo, ya fastidiado, se dio vuelta y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en el mismo momento. Exorcismo express. La verdad que con este tipo de exorcismo bíblico no hay lugar para hacer película, porque fue una orden y nada más. No hubo ni agua bendita, ni crucifijo, ni nada. Sal de ella en el nombre de Jesucristo y afuera. Y afuera. Salió en el mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había esfumado su esperanza de ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. El texto indica que la joven que estaba poseída era casi una niña, porque el término usado allí es para una jovencita que apenas tocaba la adolescencia. Estaba poseída por un demonio, estaba en una situación miserable y a esta gente no le importaba nada. Lo que le importaba es que daba plata, porque adivinaba o porque hacía predicciones, porque hacía de pitonisa. Pitonisa por el término pitón, que es el nombre de la serpiente que estaba en el oráculo de Delfos, en Atenas, protegiendo el templo del dios Zeus. Estaba en situación de extrema ruindad moral y física, porque una posesión demoníaca siempre es ruinosa para las personas, y a esto lo único que les preocupa es que ya no va a producir dinero. Así que hacen como un espectáculo y se los llevan arrastrándolos como una especie de turba. ¿Se acuerdan? Las turbas que, bueno, no se acuerdan porque no hemos dado, capítulo 19, Demetrio Platero va a ser una turba. También gritaban grandes Diana de los Efesios. ¿Por qué? Porque vendía miniaturas del templito. Siempre en el libro de los Hechos encontramos que la mezcla de religión y dinero es falsa. Lo encontramos con el Simón, el mago, en el capítulo 8, ¿recuerdan? Con el Imás en el capítulo 13. Siempre la mezcla de la salvación con dinero es espuria, es sucia y es falsa. Y no se corresponde a la realidad. Se sigue que nosotros tenemos que rechazar toda apariencia de interés por el dinero cuando hablamos de la salvación. Porque esto no se puede comprar ni vender. Porque no somos salvos ni por plata ni por oro, sino, como dijo el apóstol Pedro, por la sangre de Jesucristo, preciosa como la de un cordero sin tacha y sin ningún pecado. Entonces, en este sentido, es que estos hombres estaban completamente ajenos al dolor de la jovencita y procuraban hacer solamente dinero con ellas. Los arrastran porque les han arruinado el negocio. Y dicen en el versículo 20, al presentarlos ante los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas, pero no a Timoteo y Lucas, que eran gentiles. Parece que ellos quedaron por fuera de esto. Predican costumbres que no nos es lícito recibir ni practicar, pues somos romanos. Les entró el nacionalismo a los muchachos. Nosotros somos romanos.
Estamos con Zeus, nosotros no somos del Dios judío. Nos pervierten, nos vienen a extranjerizar. Escuchen, he escuchado tantas veces esa frase que me genera un cierto malestar, que dice, nosotros no predicamos cultura, predicamos a Cristo. Escuchen, Cristo es cultura. No existe otra cosa diferente. Porque Cristo es moral, es concepción de la sociedad, es una visión del trabajo, es una visión de la familia. Cristo es una visión de la moral propia, del uso de las finanzas. Cristo es el que nos da el sentido de la vida. Cristo es cultura. Nosotros somos cristianos, no hay forma de no predicar cultura cuando se predica a Cristo. Entonces, cuando uno dice, no, pero como dice la izquierda en Brasil, no vayan los misioneros a los indios porque les quitan esa forma de ver el mundo que ellos tienen, pero esa forma del mundo que ellos tienen los pierde el infierno y los hace esclavos de Satanás. Y por supuesto que hay que decirles que eso es mentira. Por supuesto que hay que decirles que es mentira. Y a nuestros parientes acá en las ciudades, que creen que lo único que existe es el placer sexual, el placer del alcohol, de las drogas, y que se tiene que vivir rápido y pronto porque la vida se acaba como si fuéramos un perro. Hay que decirles que no, que quien vive así termina en el infierno para siempre. Entonces, sí, cuando se predica cristianismo, se predica cultura. No una cultura nacional, sino la cultura del Evangelio. Y este libro es una constitución de una nación monárquica que lo tiene a él por rey. Ahora, si después nosotros pensamos que los cultos en el África tienen que hacerse de traje y corbata como se hacen en Estados Unidos, claro, ahí le estamos errando feo el picochazo, eso es una tontera. Pero los valores tienen que ser los mismos. Si yo ando de taparrabo, que si ando de cosas, que si me subo a un Ford o me subo a lo que anden en el África, yo qué sé. O me subo a un caballo, no importa, camello, bueno, camello, no sé si hay camello en África, bueno, en el norte de África hay sí. No, así es cierto. Pero claro que sí, bueno, el asunto es que nosotros no podemos perder de vista que muchas veces cuando nosotros predicamos a Cristo, predicamos una forma total de ver el mundo. No solamente, el Evangelio no es parcial, el Evangelio es total. El Evangelio va a hacer que vos te replantees tu relación de matrimonio. El Evangelio va a hacer que vos te replantees cómo trabajás. El Evangelio va a hacer que vos te replantees en qué gastás. El Evangelio va a hacer que vos te replantees en qué usás tu tiempo libre. El Evangelio hace que te replantees todo, porque es la salvación de la cultura mundana, de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Mis abuelos, los españoles y los franceses, estaban equivocados. Gracias a Dios que me salvó a mí, pero ellos, no porque quisieran, sino porque es la forma que recibieron, estaban completamente equivocados y andaban todo el día atrás de los sirios y los curas, para su propio mal. Entonces yo voy a decir, no, lo que pasa es que yo soy descendiente de mis abuelos, eran franceses y mis otros abuelos eran españoles. Nosotros somos católicos romanos, entonces no cambiamos. ¿Cómo no cambiamos? Claro que hay que cambiar. Ahora después, si me gusta vestirme a lo gallego, ese es otro tema. Pero el centro de la vida tiene que ser trastocada porque el Evangelio es un testimonio completo. Llega al corazón de la sociedad misma, llega al núcleo de la civilización y le dicen, convertíos para que vengan tiempos de refrigerio. Convertíos. ¿Qué dijo Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, a los judíos? Pasaba por al lado de los judíos y que les decía, bien muchachos, van bien, vamos arriba. No, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su heraldo, anterior a él, unos meses, Juan el Bautista, el más grande profeta que se levantó nacido de mujer, dijo el mismo Señor Jesucristo de Juan el Bautista, hacía bautismo de arrepentimiento que se aplicaba a los gentiles, a los judíos y le decían, ¿quién nos enseñó a escapar de la ira venidera generación de víboras? Estaba condenando la cultura judía, no cualquier cultura. Es un mensaje directo, porque la fe vino para trastocar el mundo. Y cada vez que nosotros
logramos alcanzar un folleto y la persona se convierte, o cualquier forma de testimonio, en el cielo hay fiesta, porque hay un nuevo habitante de la eternidad para su propio beneficio y para la gloria de Dios. Entonces, esto es un mensaje que es político, social, cultural, de todo tipo, es abarcador. El cristianismo no es una parte de la vida, el cristianismo es toda la vida o no es cristianismo. El cristianismo lo es todo para nosotros o no es nada. No puede ser una parte. No es que yo soy hincha de Peñarol, voto al partido que voto y además soy cristiano. No. No, vamos mal. Yo soy cristiano y después, mucho después, soy de Peñarol, voto al partido que voto y me gusta tomar mate y toda la historia. Pero lo primero, lo central, lo medular es Cristo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué? Y entonces yo soy hijo de franceses, de españoles, ¿no? Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, quiero preguntarles, ¿los romanos tenían razón? Sí. ¿La acusación era correcta? Sí. Pero más les valía escuchar a los predicadores. Más les valía. Entonces el pueblo se levantó a una contra ellos, la barra siempre acompaña, en el versículo 22, y los magistrados les despojaron de sus ropas con violencia y mandaron a azotarles con varas. La policía de aquella época, en las ciudades romanas, andaba siempre con un haz de varas, que eran más o menos de este grosor, que eran 4 o 5, era como la cachiporra moderna, antigua, ¿no? Para infringir el castigo. Andaban con eso y con un hacha. Era bravo, prefiero que me peguen con una vara, no que me den con un hacha. Pero andaban con eso, entonces ellos lo desnudaron del torso para arriba y les dieron varazos. No pocos, seguramente. Después de golpearles, dice el versículo 23, con muchos azotes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad. O sea que estos tipos eran unos subversivos. Y cuando éste recibió semejante orden, los metió en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. En Grecia, las cárceles aquellas eran como un tubo. Las celdas de más adelante permitían cierta libertad. Eran los presos más moderados que tenían hasta cierto tiempo de visitas y demás. Pero las de adentro no tenían ni luz, ni buena ventilación, eran recontra húmedas y eran estrechas, porque el tubo iba haciendo así. Y Pablo y Sila fueron a la última, porque claro, después de golpearlos mucho, le ordenaron al carcelero que los guardara con mucha seguridad, los puso en la última. Y cuando este recibió el mensaje, los metió en el calabozo adentro y les puso el cepo. O sea, agarró los pies y ¡crac!, los encepó. Los cepos y los grilletes en esas prisiones estaban amurados a la pared. O sea que no estaban cómodos. No me voy a tirar al piso porque se van a reír mucho y no va a quedar bien, pero estaban incómodos, sentados incómodos, bastante incómodos, en un lugar oscuro, súper húmedo y estrecho, y donde seguramente no se respiraba nada bien. Dice el versículo 25, como a medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Estaban pasando bombas y todo. La estaban pasando bien. Estaban orando, pero estaban lastimados. Miren que la policía era brava y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos los cimientos. O sea que aquello era un tembladeral en serio. No es infrecuente que en Macedonia haya terremotos. Es bastante común. En Macedonia hay muchos terremotos. Este fue uno bastante importante. Al instante todas las puertas se abrieron. ¿Cómo que se abrieron todas las puertas? Bueno, porque las prisiones griegas era la puerta ciega, dos cosos de hierro amurados a la pared y una madera. Con el terremoto, todas las maderas se cayeron, no había candados. Se cayeron y todas las puertas se abrieron. Y las cadenas, recuerden, los grilletes y los cepos estaban amurados a las paredes,
con el sismo, o sea que fue un terremoto pampa, ¿no? O sea, un buen terremoto. Se desprendieron todos. Se desprendieron todos. Cuando el carcelero se despertó, normalmente los carceleros vivían en la parte de arriba de las cárceles. Eran tubos y en la parte de arriba, de la parte delantera, estaba el carcelero con su domicilio. Cuando él se despertó y vio que todos los presos, abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse. ¿Por qué? Bueno, porque a un soldado romano que se le escapara un prisionero era pena de muerte para él, y en este caso se le escapaba una prisionera entero, él tuvo miedo por su familia. Así que se iba a matar él para ver si salvaba a la familia. Y acá empieza el poder de Dios. Porque pensaba que todos los presos se habían escapado, ¿o no? ¿Ustedes qué harían? Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Qué detuvo a los hombres, a los delincuentes de irse? ¿Qué detuvo? Dios, podemos decir rápido, sí, pero ¿qué de Dios? Las oraciones y los himnos que hoy han estado escuchando por horas. Porque el Evangelio tiene un poder de sanar, tiene un poder de dar conciencia, tiene un poder de convencer, porque el mensaje no está en el predicador, el poder no está en el predicador, sino en el mensaje. Es el mensaje el que convence. No es Pablo, no es Silas, no es Pedro. Seguramente es Cristo, porque Cristo es el mensaje, pero únicamente de eso podemos decir. No es Billy Graham, que era un gigante de la predicación del Evangelio al aire libre, un gigante. No es Luis Palau, que en nuestra cultura también fue un gigante, pero no son ellos, es lo que ellos transmiten. Y bueno, y los hombres se quedaron, pero después no se nos dice de que el carcelero desaparezca. Así que todos se quedaron y el carcelero se volvió a cerrar las puertas, no lo dice el texto, pero es obvio. Todos se quedaron ahí, porque el poder del Evangelio es un poder restaurador del alma. Así que todos asumieron sus culpas, imagino, implico, porque si no, no entiendo yo, si estoy preso por Roma, que no se caracterizaba por ser muy defensora de los derechos humanos, otra que Bukele en Roma, yo me hubiera ido corriendo, pero no. Pero si me quedé es porque estoy convencido de mi culpabilidad. ¿Qué me convenció? ¿Qué obró en mí? ¿Por qué me quedo cuando me puedo ir? Obviamente que Pablo y Silas no van a escapar, pero nadie escapó. Todo el mundo se quedó quieto. Así que bueno, todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se lanzó adentro. Ya vemos que no se veía mucho. Y se postró temblando ante Pablo y Silas y sacándoles afuera le dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Tremendo. ¿Cómo es que pasaron de ser los presos más peligrosos de la prisión a ser señores? Señores, él se postró, un oficial del Imperio Romano, un encargado de una cárcel. Se arrodilló y dijo, señores, convencido por las oraciones y por los himnos. Tremendo. Tremendo el testimonio del poder del Evangelio para convertir almas. Ya Roma está siendo trastocada en Europa. Primero Lidia y ahora el carcelero. No nos es lícito, estos predican cosas que no nos es lícito aceptar como romanos, pero como un ser humano necesitado, más te vale que sí. Más te vale que sí, porque es para tu propio bien y para nada para mal. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y tu casa. Es una promesa directa que se cumple absolutamente. No es una promesa general. No es una promesa general, tenemos que reconocerlo. Pero es una promesa directa al carcelero que se cumplió a pie juntilla. Así que el hombre creyó y le hablaron la palabra del Señor. Escuchen, a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí se nos lo dice explícitamente. Explícitamente se nos dice que predicaron el Evangelio a toda su casa. Y toda su casa respondió y se convirtió, igual que seguramente la de Lidia. Todos creyeron. Y en aquella noche los tomó consigo, los sacó de la cárcel,
y les lavó las heridas de los azotes. Porque claro, yo solo quiero que piensen ustedes en un palo de escoba. Si ustedes recibieran 40 fuertes golpes con un palo de escoba, ¿cómo estaría la espalda? Bueno, eran varios palos de escoba durante un tiempo. Así que estaban heridos, estaban afiebrados. Seguramente había lo que se llama mataduras, que son la especie de rotura de la piel que se genera por golpes. Y los curó. Y él fue bautizado enseguida, ya lo hablamos este tema, con todos los suyos. ¿Dónde se habrán ido? Tal vez los bautizó por aspersión, no sé cómo los bautizó, pero los bautizó a todos ellos. Les hizo entrar en su casa, los llevó al segundo piso, y le puso la mesa y se regocijó de que con toda su casa había creído en Dios. Naturalmente, claro como el agua, cristalino. Todos creyeron, todos fueron salvos, todos fueron bautizados y pasaron a integrar la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia que se acaba de inaugurar en la casa de Lidia. Estamos creciendo. ¿Vieron que el evangelio siempre crece? Siempre crece. Y fue bautizado con todo lo suyo. Dice el versículo 35, y cuando se hizo de día, los magistrados enviaron a los oficiales a decirle, suelta a esos hombres. Obviamente, que después de la cena, después del regocijo, a la hora de dormir, le quedaba el amargo, pero necesario deber al carcelero de mandarlos al calabozo. Y allá fueron los misioneros. Allá fueron los misioneros. Porque hay un respeto, esto es clave. Pablo y Silas le podrían haber dicho al carcelero, che, escuchame una cosa, pero ¿y cómo es la mano? Nosotros predicamos el evangelio, se salva toda tu familia, no podemos ir. No, me matan, notable. Bueno, ubicaron un poquito mejor, porque la verdad que allá donde estábamos, incomodísimo. Al mismo lugar volvieron. Estoy seguro, pero no tengo ninguna duda y ninguna prueba, pero no tengo ninguna duda de que ellos insistieron al carcelero para que los volviera a meter en el mismo lugar, para no generarle ningún problema al carcelero. Estoy seguro que fue así. Estoy seguro que el carcelero de ninguna manera los quería volver a meter ahí, pero los metió. Y estoy seguro que Pablo dijo, no hagamos cosas raras. Te dijeron que nos guardara con seguridad, guardanos ahí. Al otro día el asunto económico y la turba y el populacho se había calmado y los políticos ya no tenían ganas de tener de estos dos presos que de última no habían hecho nada. ¿No? Dice, bueno, que se vayan los muchachos. El carcelero comunicó a Pablo estas palabras, che, y lo soltaron. Los magistrados han enviado una orden que sean puestos en libertad. Ahora pues salgan y váyanse en paz. Bueno, buenísimo. Se acabó la mala experiencia. Dios nos salvó. Pero Pablo le dijo, después de azotarnos públicamente sin ser condenados, siendo nosotros ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan fuera a escondidas. Pues no. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Ah, se complicó. Era medio Lourdes. No, me llevaron por delante a lo bestia y ahora quieren. No. ¿Por qué hace Pablo esto? ¿Porque está ofendido? Podría ser. ¿Por qué lo hace? Porque habían sido echados en la cárcel con acusación de predicar cosas indecentes, indecorosas para un ciudadano romano. Si ellos se van callados la boca, ponen en tela de juicio el prestigio de la iglesia naciente y de la futura predicación del evangelio. Ellos tienen que dejar claro que ellos no están haciendo ninguna subversión, ni predicando nada raro. Están predicando el evangelio. Y es honroso y digno el evangelio. Es digno de respeto. Que los líderes normalmente mundiales sean indignos de respeto es cosa de ellos. Pero el evangelio es digno de respeto y las personas que transportan el evangelio y que llevan el evangelio normalmente deberían ser dignas de respeto. Así que Pablo no deja que lo echen a escondidillas, como un error burocrático. Perdón, se nos fue un poquito la manito, vaya tranquilo. No. Pero además Pablo pone un condimento no menor. Nosotros somos ciudadanos romanos y ustedes no nos juzgaron. Estaba prohibido en el Imperio Romano azotar a cualquier ciudadano romano o hacerle cualquier castigo, incluso condenarlo a un día de cárcel sin un debido proceso. Porque un ciudadano romano era infinitamente mejor que cualquier otro ciudadano de cualquier otro país. Y estos eran ciudadanos romanos. Ciudadanos romanos se llegaba a ser por la suma de un enorme precio por nacimiento. Eran una aristocracia. Y estos eran ciudadanos romanos. ¿Cómo lo probaron? Que llevaban la cédula de identidad, algo así.
Cuando eras ciudadano romano de nacimiento, te daban una madera dura, tallada con un símbolo especial del emperador de la época, y bastaba mostrarla para que simplemente las autoridades supieran que estaban en presencia de un ciudadano del imperio. Así que era un error gravísimo, les podía costar el puesto. La macana era grandísima. Los oficiales informaron estas palabras a los magistrados, quienes tuvieron miedo al oír que eran romanos. Dijeron, bueno, no metimos la pata hasta el tobillo, la metimos hasta la cadera. Le pegamos a 2 ciudadanos romanos, sin debido proceso. Y fueron a ellos y les pidieron disculpas. Son buenos estos para echar marcha atrás. Claro, porque ellos podían denunciarlos y sabían que se les venía la noche. Después de sacarlos, les rogaron que se fueran de la ciudad. Ya no es que váyanse, no los echaron. Les suplicaron, bueno, para que no haya más problemas, 1000 disculpas. Pero sobre todo, porque tener 2 ciudadanos romanos lastimados por vos significaba que tu sueldo estaba en peligro. Porque le daba la viaraza, te denunciaban y se complicaba todito. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. La construcción indica que estuvieron varios días en la casa de Lidia, así que probablemente Silas y Pablo le dijeron, sí nos vamos, pero tranqui, banqui. Nos vamos, sí, pero nos vamos tranquilos. Primero vamos a pasar ahí. ¿Por qué? Porque estaban físicamente agotados y estaban severamente lastimados. No era para salir corriendo. Y no había ningún ómnibus que tomarse, ningún tren que tomarse, ningún avión, ningún auto. Era todo caminando por los caminos romanos, que eran espectaculares, y de hecho hay 2000 años y todavía duran, y las calles nuestras no duran ni 3 meses, pero pero claro, eran de piedra. Vas caminando por la piedra, rayo del sol, 3-4 horas, no estaba bueno. Entonces dijeron, bueno, pará, si nos vamos, pero vamos a sanar. Y además vamos a fortalecer la iglesia. Obviamente que Lidia, su familia, y el carcelero de Filipos y su familia se juntaron. Pero piensen, ¿qué pasó con la pitonisa una vez que no servía más? ¿Ustedes piensan que la familia romana que la explotaba en su condición de endemoniada la cuidó? No. Inferimos, porque no sabemos, que la recibió la iglesia. Tenemos una iglesia completa en Europa, la iglesia de Filipos. Tenemos una iglesia completa, funcionando. Así que tenía razón Dios y el Espíritu Santo. Había que pasar a Macedonia y ayudarlos. Entonces, después de salir de la cárcel, entraron en la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, les exhortaron y luego partieron. Con el pasaje de los años y del tiempo en el libro de los Hechos, Pablo va a volver a hacer Asia, va a volver por Éfeso y va a reforzar toda esa zona. Pero esta introducción que nosotros vemos es emocionante por el peso enorme que la fe evangélica y protestante ha tenido o tuvo en su momento en Europa. Porque de Europa partieron misioneros para todas partes del mundo, incluida América del Norte, que poblaron del evangelio todo el mundo. Y comenzó este día, en que Pablo, Silas, Timoteo y Lucas ingresaron mediante de Troas a Samotracia, a Neápolis, a Filipos. Y hoy el evangelio, que en Europa es un poco desconocido, se ha expandido por absolutamente todo el mundo. Y no tenemos razón para pensar que en algún momento, cuando Dios lo quiera, Europa volverá a sus raíces. A las raíces que empezaron acá. No importa cuál sea el comienzo de la obra cristiana que estemos haciendo. Dios puede hacer grandísimas cosas cuando nosotros nos disponemos a servirle, cuando nos ponemos en sus manos, cuando estamos dispuestos a llevar la carga de comunicar la verdad, el privilegio de comunicar la verdad, de sufrir oprobio, y no como si fuéramos víctimas, sino también reclamando nuestros derechos, porque nada indecente hacemos cuando predicamos el Evangelio de Dios, sino algo digno de respeto, porque predicamos la gloria del Dios vivo, predicamos una moral excelente, una justicia en los actos personales, predicamos una fe que distingue, que mejora, que supera a las sociedades a las que llega. Ninguna sociedad quedó igual después que el cristianismo impactó en ella. No quiere decir que todos fueron salvos, pero fueron mucho mejores sociedades que antes, que no lo eran, y son mucho peores ahora que han dejado de serlo. Nuestras sociedades en Latinoamérica, presas del romanismo infernal e insoportable durante siglos, ahora
está empezando a expandirse el Evangelio de la verdad con cientos de denominaciones, de diferentes temas, con misioneros de todos los nombres, pero todos portando el signo de la cruz y la Biblia bajo el brazo, trayendo buenas nuevas para nuestro continente. Lo que hacemos importa, e importa mucho, no solo ahora, sino en lo que viene. Hacer esto que hacemos. Es una gran jornada la que hicimos el domingo pasado, me subo al carro yo que no estuve, porque vino un alma nueva. ¿Y qué más hará Dios en las eras venideras con Esilda? ¿Qué podrá hacer esta iglesia por otras iglesias, por otros lugares? ¿Cuántos lugares podremos alcanzar? ¿Cuánta gente se salvará?